Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Hoy vamos a abordar un tema que siempre ha estado allí frente a nosotros en varios pasajes de la Biblia, pero que creo que generalmente no ha sido tratado con la suficiente profundidad. En el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 21 se halla un mensaje que Jesús da a sus discípulos, el cual ha sido señalado como un llamado a la unidad de los hermanos en Cristo. El verso dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fin de la cita. En el silencio, cuando la mente calla y la conciencia despierta, es cuando podemos comenzar a entender cosas que de otra manera son silenciadas por el ruido de lo cotidiano y la confusión de lo intrascendente. Es en este meditar que podemos comprender verdades profundas que la religión oficial no es capaz de enseñar. Es en ese estado de reflexión y contemplación que nos podemos librar de las amarras que nos han sujetado a preceptos artificiales que incluso elevan el ego, impidiendo que fluya la verdad que en nuestro corazón arde. Paralelamente, comprendemos que la mente humana no es la máxima gobernante de nuestro yo, como tradicionalmente se ha interpretado particularmente por los ateos materialistas, sino el puente entre nuestra parte esencial y aquello que solo es nuestra envoltura carnal pasajera, es decir, una interfaz entre lo visible y lo invisible, entre la materia y el espíritu. Nuestra conciencia, por su parte, es la moduladora sutil que enlaza nuestro ser con lo divino. El versículo leído al inicio de esta exposición es solo una parte de un pasaje más amplio que expone la relación que Dios tiene con nosotros, sus hijos. Veamos pues el mensaje de Juan 17, que va desde el verso 20 hasta el 23 y dice lo siguiente, abro comillas: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. Cierro comillas. Notemos esa transferencia de gloria que menciona Jesús al decir: la gloria que me diste yo les he dado, refiriéndose a la participación en la naturaleza divina y en la misión que él mismo tiene. En otras palabras, darles la gloria que ha recibido del Padre significa compartir una parte de aquel poder espiritual, de esa presencia divina que transforma y que les permite ser testigos vivos del amor y del mensaje de Jesús. Y por medio de este pasaje podemos entender aquella otra declaración de Jesús que hizo a Felipe cuando éste le pidió que les muestre al Padre. El pasaje lo encontramos en el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, desde el verso 8 hasta el 10, y dice lo siguiente, abro comillas: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contestó: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fin de la cita. Estoy consciente de que lo que hoy estoy tratando de comunicar es uno de los mensajes más complejos que he tenido que ofrecer,
no por las dificultades que intelectualmente existan, sino porque un mensaje como este tiene que ser entendido desde el Espíritu. Es decir, es un testimonio que viene del Espíritu Santo hacia el espíritu del hombre. Es un diálogo espiritual donde no importan los niveles de inteligencia, la edad ni la preparación académica que se tenga, siendo en esencia seres espirituales materializados temporalmente, o en otras palabras, espíritus encarnados. Tendemos a ver todo desde una óptica material. Por ello, para poder comunicar esto con mayor eficiencia, voy a hablar momentáneamente en primera persona, indicando que debo entender que Dios y mi yo más profundo no somos dos, sino uno. El mensaje dado por Jesús es revelador de una manera más profunda de lo que parece y no se limita simplemente a buscar la unidad entre la congregación, aunque esta es importante y necesaria. Lo verdadero y más importante del mensaje se relaciona con el versículo contenido en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 30, que señala: mi Padre y yo uno somos, y con el pasaje que contiene la promesa del Salvador en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12, donde el Señor declara: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Tremenda promesa. Este hilo conductor que se forma al leer el Evangelio de Juan nos deja ver que aquel poder espiritual mencionado anteriormente no se limita a cosas simples y cotidianas, sino a cosas mayores y sobrenaturales que emanan de Dios Padre y que pueden ser transferidas a nosotros por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando una persona ha aceptado a Cristo como Salvador, se convierte en un hijo adoptivo del Altísimo, porque ha nacido de nuevo. Pero eso es apenas como un niño que gatea sin poder sostenerse en pie por su propia cuenta. Su fe es frágil y su comprensión necesita ser fortalecida. Por eso el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 2 de su segunda epístola universal nos enseña a desear como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación, haciendo una metáfora que compara la necesidad de un bebé de ser amamantado directamente de los pechos de su madre con la necesidad de los creyentes de buscar la palabra de Dios que nutre al nuevo creyente a crecer en su relación con Dios. Pero fíjese, amigo oyente, en la frase no adulterada, pues allí está el detalle. Y desgraciadamente hay mucha palabra adulterada desde los mismos inicios de la Iglesia como institución. Pero en la medida que aceptemos esa unión de manera íntima y profunda con Dios, nos volveremos más capaces de enfrentar los desafíos diarios y de participar activamente en la obra de la existencia, llegando a producir en nosotros los frutos del Espíritu, conforme están mencionados uno a uno en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. A estas alturas debemos tener en claro que el crecimiento espiritual es gradual, no cosa de unos pocos meses ni de unos cuantos años, y debe ser constantemente alimentado, pues así como usted no come un día y mañana no, ni espera que una mala nutrición le produzca suficiente energía y fuerza física para desarrollarse cuando es un infante, tampoco esperará crecer espiritualmente con una deficiente formación cristiana. Llegar a comprender y a sentir en su corazón que usted debe ser uno con Jesús, como Jesús es uno con el Padre, nos lleva a que quienes nos conozcan vean en nosotros al Salvador. Y así como Jesús respondió a Felipe cuando le pidió que le muestre al Padre, diciéndole que el que lo ha visto a él ha visto al Padre, asimismo debemos trabajar para que quienes nos vean sea a Jesús a quien vean en nosotros. Y al reconocer esta verdad, podremos envolvernos en un poder sobrenatural y en una fuerza que no proviene de la razón, sino de la profundidad del espíritu.
una energía que eleva nuestra comprensión y nos permite incidir en la realidad material, esperando hacer cosas tan grandes como las que nuestro Redentor hizo en su paso por este mundo, enfrentando todo lo que venga de manera frontal y sin temores. Pero no busquemos reconocimiento ni exaltación por nuestros actos de parte de los hombres. En su lugar, miremos hacia adentro y escuchemos en silencio la voz del Espíritu que susurra desde lo eterno, que así como Cristo es en el Padre y el Padre en Él, nosotros somos uno en Cristo y Cristo en nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, permite que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para crecer en conocimiento y sabiduría, recordando que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Que el mensaje de hoy llegue al corazón de muchos para que seamos obreros irreprensibles, que no guardemos mezquinamente los talentos que nos has dado, sino que los utilicemos para que se multipliquen y esa fe, pequeña como un grano de mostaza que sembraste en nosotros un día, crezca hasta convertirse en un gran árbol que dé cobijo a muchos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.